Buenas. ¿Qué vas a ver en esta clase? Soporte. Es decir, que cuando tengas un problema con un plugin o con un tema, sepas dónde tienes que acudir. Antes de dejar cualquier tipo de valoraciones al autor del tema o al autor del plugin, pregunta al mismo o incluso a los compañeros del foro de WordPress o de otros sitios. Como ya ves, en la nube informativa ahí tenemos un icono representando un poco al autor que te está intentando explicar cómo funciona su tema o su plugin y que si tienes algún problema con ambos, pues le preguntes a él en primera instancia. ¿Que él no te puede atender? Pues los compañeros lo podrán hacer. Vamos allá. El autor puede ser encontrado en el foro de WordPress, apartado propio del plugin o del tema, o en su blog personal o formulario de contacto. Incluso dentro del propio plugin a veces pone un formulario de contacto. Procura hacer tu pregunta en inglés y ser paciente con la respuesta. Esto no es un chat, esto es un foro y te podrán atender cuando el autor tenga tiempo de pasarse por el foro o a lo mejor te indica que te pases por otro sitio. Cuanto más detalles tu problema y enlace al sitio web donde te suceden esos problemas, donde lo experimentas, muchísimo mejor. Si trabajas de forma local o en una plataforma de pruebas, lo cual no es público, tendrás que dar muchas explicaciones dado que el autor no puede comprobar online todos tus errores en el sitio web, para lo cual es recomendable que aportes vídeo. Yo tuve que crear un montón de vídeos en su momento cuando trabajaba de forma local y sinceramente te digo ahora mismo que es lo peor que puedes hacer porque tardas muchísimo tiempo en dar explicaciones y luego sin saber realmente si las explicaciones que tú des han sido entendidas por el autor del tema o del plugin y bueno, es muchísimo mejor que lo vea de forma visual. O sea, mi recomendación es que trabajes de forma online, ¿vale? Que trabajes de forma online, pero no des ese sitio ni ese dominio a nadie hasta que no esté completamente ok. Y de por sí, deja una valoración solo cuando hayas hecho todos estos pasos anteriormente descritos, ¿vale? Porque es la forma correcta de hacer las cosas, porque si no la comunidad de WordPress no crece y lo que hace es caerse. Bueno, pues vamos a ver todo esto in situ para que lo entiendas mucho mejor. Ya en el navegador web, pues nos encontramos obviamente otra vez con la pantallita de mantenimiento WordPress, es decir, en mi agenda de Trello. Ya vistes que esta agenda, bueno, era una pasada, ¿verdad? Tenía un montón de cosas, ya lo hemos ido viendo por pasos, todas las actualizaciones, las copias de seguridad. Y ahora llegamos justamente a esto último, al FAQ, lo que podría ser considerado como preguntas frecuentes que tendrías que hacer bien en el foro de WordPress, bien en GitHub, que es una comunidad de programadores, aunque también consideran que es de otro tipo de artistas, o bien contactando con el autor, bien por su blog, a nivel de comentarios de artículos, o bien por un formulario de contacto o incluso dentro del propio plugin si contiene un formulario de contacto. ¿Vale? Además, también podría comunicar otro tipo de incidencias dentro de WordPress, aunque esta clase es específica para las incidencias de temas y de plugins, también te recomiendo que, como hemos visto en clases anteriores, puedas abrir una propia incidencia para ponerte en contacto con tu alojamiento web. ¿Por qué? Pues porque has tenido una incidencia a nivel de que no has podido hacer una copia de seguridad, pues con su aplicación. ¿Vale? Y eso también lo tengas claro por ahí. Esto es simplemente un repaso que quería darte. El traductor de Google va a ser la pieza estrella si tu inglés es paupérrimo como me pasa a mí. Yo me manejo más o menos con inglés a nivel básico escrito, pero sí que es verdad que a nivel hablado es vergonzoso mi inglés, ¿vale? Lo que te decía, si tu sitio web está a nivel local, tendrás que hacer vídeos para ponerte en contacto con los autores tanto de temas como de plugins. Bueno, vamos al tema, pero al tema en cuestión. Tenemos el tema Primer, GoDaddy, tenemos algún tipo de problema que no sabemos muy bien cómo resolver y nos ponemos en contacto con ¿qué? Con el foro. Es decir, si estamos en el tema, ¿vale? Ves que estamos en el tema, esta es la página del repositorio de WordPress donde encontramos el tema Primer. ¿Y cómo accedemos al foro? Pues mira, support te lleva aquí a foro de soporte, ¿vale? Entrarías, harías clic aquí y esto te lleva al foro. Tú, lo bueno es que busques antes por el foro si lo que tú quieres saber pues ya ha sido formulado por otra persona, ¿vale? Que no es el caso y ves que por aquí buscando lo que estás buscando no aparece, pues bueno, supongamos que hablamos de Lightbox, ¿vale? Yo hice una pregunta en su debido momento relacionada porque no tenía una opción para poner pantallitas Lightbox. Como no encontré más información relacionada, pues bueno, pues al final lo tuve que preguntar. ¿Veis que aquí está mi imagen? Mi imagen haciendo referencia a un tema que abrí. Es decir, imágenes no abren en ventana de Xbox. Entonces, al final, bueno, pues yo lancé esto hace 12 meses, fíjate, cuando estaba trabajando de forma local en el curso anterior, maqueta sitio web WordPress, distínguete de tu competencia. Entonces, bueno, yo trabajaba en local, tardé muchísimo en reaccionar y hacerlo de forma online y entonces me terminaron por responder. Y bueno, me dijeron que ellos recomendaban hacer uso de un plugin para dejar su instalación del tema lo más suficientemente limpio y bueno, una serie de opciones que ellos me dieron ahí y ya está.
¿vale? Entonces, bueno, pues yo le recomendé, por si alguien más preguntaba sobre el tema, qué plugins de Lightpost eran los más recomendables. Para mí, el más recomendable es este, ¿vale? Que además tengo un artículo sobre ello. Bueno, esto sin más. Para que veáis que yo acudí al foro de WordPress, que tuve que hacer mi pregunta en inglés y que obviamente la respuesta pues surgió en inglés, ¿vale? Y ojo, me respondieron a la semana. A la semana, no en el mismo día, a la semana. Tuve que esperar una semana que me respondieran. Bueno, pues otra opción sería el plugin. Tenemos un problema con un plugin, en este caso, que es el de Newsletter by Subsystic. ¿Por qué? Porque en el momento que lanzó el chico o el autor este plugin, pues la verdad que era una pasada y estaba muy bien para ser una versión gratuita. ¿Qué pasa con este plugin? Pues que cuando yo lo estaba utilizando me llegaban todas las boletines de noticias en inglés o me llegaban pues con cosas muy raras. Es decir, a lo mejor la ñ o los acentos no me llegaba bien y me salía un símbolo extraño. Por lo tanto, ¿qué tuve que hacer? Pues irme aquí a lo que es el foro de este plugin y ya en el foro de este plugin pues preguntar, oye, mira, que estamos aquí, que tenía un conflicto además con otro plugin, que además pues no era compatible con Jetpack ni con Page Builder, o eso parecía, que además cuando yo enviaba los boletines en español no respetaba pues mi idioma y llegaba pues con unos símbolos inapropiados. Entonces le estuve explicando todo, estuvimos trabajando sobre ello hasta que esto se arregló. Pero esto es algo que se dilató en el tiempo pues como un mes, ¿vale? ¿Por qué? No había forma, bueno, en algunos casos sí había forma de comprobarlo haciendo él su propia prueba, pero en otros casos no. Entonces lo recomendable, lo que yo te digo es que trabajes de forma online, eso sí, sin dar tu sitio web, ¿vale? Otra opción de todas formas de contactar con el autor del plugin Newsletter by Subsystic era dentro del propio plugin o incluso contactar con el autor del plugin, ¿vale? Yendo, mira, cuando esto, para saber cuál es el perfil del autor de un plugin o de un tema, tenéis que bajar abajo del todo y cuando os digan contribuciones o desarrolladores, subsistir, dais aquí clic y os tiene que llevar a la página de perfil de este autor en WordPress, ¿sí? Bueno, pues cuando ya llegáis aquí a la página del autor, tenéis actividad, plugins, favoritos y tenéis también enlace a la página, si la tuviera, a la página del autor. Dais clic aquí a la página del autor, subsystic.com, y entre muchas opciones tenéis aquí la de support, la de apoyo, ¿vale? La tenéis por un foro interno dentro de su web, documentación o contáctanos. Dais clic a contáctanos, tenéis aquí la opción pues, de meter vuestro nombre, vuestro email, el website, el tema del que queréis hablar, el mensaje y aquí justamente podéis especificar un poquito mejor de qué trata, ¿vale? Es decir, cualquiera de las opciones que ellos tengan pues a nivel de plugins o demás, ¿vale? Esto ya depende un poco de vosotros, ¿vale? Otra opción sería precisamente desde dentro de vuestro panel de administración de WordPress, en el plugin Newsletter by Subsystic, os vais a Overview y justo abajo del todo tenéis otro formulario de contacto, ¿vale? Metéis vuestro nombre, el email, el website, el sujeto, bueno, es el tema en cuestión y, por ejemplo, el topic o el tema más claramente sería si queréis preguntar por opciones de plugins, reportar alguna cosa que va mal dentro del plugin o requerir nuevas funcionalidades o otros, ¿vale? Y ya escribís el mensaje y lo mandáis. Esta es otra opción de ponerse en contacto con el autor de este plugin. Fíjate si tienes opciones. Y ya para terminar, solo decir que trabajar de forma local es horrible. Es horrible porque como tengas problemas, tienes que servirte de hacer vídeos para explicar al autor del tema o del plugin qué es lo que está sucediendo en ese momento pues con su plugin o con su tema, cómo se está comportando. Por ejemplo, yo aquí tenía pues el efecto parallax que me salía mal porque ya no salía pues como antes yo quería. Fíjate, el efecto parallax cuando yo tenía, por ejemplo, en los títulos, ¿no? Lo tenía en el encabezado de título y luego tenía por aquí el contenido. Pero ¿qué pasa? Que al colapsar para ver en la pantalla de móvil se rompía. Sin embargo, en una versión anterior de este plugin iba perfectamente. Entonces, esto era algo que tenía que explicar en el curso anterior y por lo tanto ya no lo podía hacer de la misma manera. Porque ellos me dijeron que había problemas con Apple, con los ordenadores de Apple, con los iPads para mostrar eso correctamente. En los PCs de Windows salían perfectamente, pero ya aquí no. Entonces lo tuve que quitar como una opción posible el tener una imagen de fondo, tanto para el encabezado de título como para el contenido. Una imagen de fondo que fuera con efecto parallax, ¿vale? Era algo que trabajaba bien, pero fíjate, por culpa de Apple lo tuvieron que quitar, esa opción. Bueno, pues ya la diapositiva, esto simplemente es lo que os quería comentar. Antes de dejar valoración de ningún tipo, preguntad al autor o a los compañeros del foro de WordPress, que no los encontréis ahí, tendréis que acudir al formulario de contacto, si no es por el formulario de contacto, quizás en un artículo propio de su blog, pero esto a veces
sucede así, ¿vale? Y tenéis que ayudaros pues de Google Translate para que os haga todo en inglés mucho más fácil, pero para que sepáis pues todo lo que hay que hacer antes de dejar una valoración. De verdad, no dejéis en la valoración el problema que hayáis tenido, dejadlo en el foro y cuando ya os hayan pues resuelto todas las dudas, entonces sí, entonces dejad ya una valoración en concepto de cómo os hayan tratado, el autor. Bueno, pues visto esto, pasamos a la siguiente clase.